La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino. Capítulo 6, artículo 4. Esto es calumnia 4. Todo crimen que cualquiera comete es por la operación de Dios bueno y justo. Observaciones y aseveraciones del calumniador. Contra este cuarto artículo, todos tus oponentes citan a gritos el pasaje de Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pues bien, si el pecado es obra justa y buena de Dios, se sigue que la justicia es una obra malvada e injusta de Dios, pues la justicia es todo lo contrario del pecado. Y si el pecado es justo, se sigue que la injusticia es justa porque el pecado es injusticia. Además, si el pecado es obra de Dios, debe seguirse, así arguyen tus oponentes, que Dios hace lo que es pecaminoso. Respuesta de Juan Calvino a calumnia 4. En el caso de este cuarto artículo también sigues mintiendo crasamente como antes, de lo cual desde ahora advierto con cautela a mis lectores para que formen sus juicios a partir de la realidad de la materia antes que tus repugnantes calumnias. No condeno tanto tus objeciones por sí mismas como me quejo indignado de que por alterar y pervertir mis palabras tergiversas malignamente lo que sí dije. Todo con el propósito de soplar el fuego del odio contra mi doctrina que es muy diferente de las falsas representaciones que de ellas haces. Entablas conmigo una pugna como si yo hubiera dicho que el pecado es una obra justa y recta de Dios. En todo lo que escribo demuestro que detesto de todo corazón tal doctrina y aún el concepto de ella. Así pues, cuanto más maña te imagines poseer en el argumento, mayor es tu indiscutible puerilidad. Argumentando sobre este cuarto artículo tan falazmente enunciado, llegas a la conclusión de que la justicia es mala y que la injusticia es buena y que Dios, como el autor y según horrendamente dices, hacedor de pecado, es injusto por castigar aquello que es su propia obra. En realidad, toda esa profanidad monstruosa es fabricación de tu propio cerebro. Siempre en todos mis escritos he condenado y refutado tales desatinos blasfemos con sumo cuidado y aborrecimiento. Tú mismo, sin embargo, algún día hallarás para dolor tuyo cuán aborrecible pecado es juguetear y mentir de esa manera respecto de los misterios secretos de Dios. En esta guerra que has emprendido contra la verdad, no estás tratando conmigo, sino con el juez supremo mismo del cielo, de cuyo tribunal puedes estar seguro jamás podrás escapar. Para que entiendas claramente que es Él con quien tratas, escucha lo que testifica Job, a la verdad inspirado por el Espíritu Santo y no por otro influjo alguno, que las acciones de Satanás y de los ladrones que lo despojaron de todo cuanto tenía fueron obras de Dios mismo. Aún así, Job jamás, ni en el extremo de su situación, talla a Dios de pecado. No hay en el patriarca ni la más remota insinuación de que tal idea se le ocurriera. Al contrario, bendice el santo nombre de Dios por lo que había causado por mano de Satanás y de los ladrones. Job 1:21. De igual modo, cuando los hermanos del inocente José lo vendieron a los ismaelitas, la suma maldad del hecho es evidente, pero cuando José adscribe a Dios lo sucedido como obra suya, tan lejos está de imputar pecado a Dios que considera y loa su bondad infinita porque por ese medio había provisto alimento a toda la familia de su padre. Génesis 45. Cuando Isaías declara que en la mano justiciera de Dios el asirio era la vara de su furor, con la cual estaba próximo a realizar una terrible mortandad por medio del mismo asirio, Isaías 10:15, el profeta hace a Dios el autor de la atroz destrucción, pero sin la menor imputación de pecado a Dios o la más remota idea de ello. De la misma manera, cuando Jeremías maldice a los que hicieren indolentemente la obra de Jehová, Jeremías 48:10, el profeta usa la frase la obra de Jehová para señalar toda aquella cruel destrucción que los enemigos de los judíos les causaron. Ve pues a reconvenir al profeta por tales palabras y dile que ha hecho que Dios cometa pecado. En una palabra, todos los que tienen un mínimo conocimiento de la Escritura muy bien saben que se podría producir un volumen entero de pasajes similares de las Sagradas Escrituras en que se hace a Dios el autor, pues Él es Él quien lo manda, de las acciones inicuas y crueles de hombres y naciones. Pero es una total vanidad prodigar más palabras en la discusión de un punto tan bien sabido y evidente. ¿No fue una extraordinaria manifestación de la gracia de Dios que no escatimara a su propio Hijo? ¿No fue igualmente el entregarse a sí mismo una maravillosa demostración de la gracia de Cristo? ¿De veras afirmarás con tu inmunda y profana boca que Dios pecó al ordenar la crucifixión de su Hijo y ordenar también a los hombres que perpetraron el hecho?
Hechos 4:28. ¿Fue pecado de Dios la obra de sacrificar a su Hijo unigénito? Oh, no. Toda persona piadosa deshace este nudo muy fácilmente, como Agustín, de la siguiente clara y notable manera. Cuando el Padre dio a su Hijo, cuando el Señor entregó su cuerpo, cuando Judas entregó al Señor, ¿cómo es que en la misma e idéntica entrega Dios es justo y el hombre culpable? La razón es que en este mismo acto de Dios y del hombre, el motivo de Dios no fue el mismo que el del hombre. Por eso Pedro resueltamente dice que Poncio Pilato y Judas y otros inicuos de los judíos hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Hechos 4:28. Según él mismo había dicho poco antes, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 2:23. Si ahora das la espalda al término anticipado conocimiento, el carácter definitivo del otro término, determinado consejo, te demolerá al instante. El pasaje anterior tampoco da lugar al menor grado de ambigüedad, a saber que Poncio Pilato y los judíos y la gente malvada hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Si tus entenderás no pueden contener un misterio y un secreto tan profundo como estos, ¿por qué no te maravillas y exclamas con el apóstol Pablo, oh profundidad? ¿Por qué como loco furioso te atreves a pisotearlos? Si tuvieras una mente enseñable, hubieras hallado en mis escritos explicaciones de esta materia mucho más copiosas de las que aquí puedo repetir. Mi presente objetivo es solo embotar el filo de tu impudencia a fin de que no estorbe la mente de los débiles. Capítulo 7, artículos 5 y 6. Esto es calumnia 5. No se comete adulterio, robo o asesinato sin la intervención de la voluntad de Dios. Artículo 6. Esto es calumnia 6. La Escritura abiertamente testifica que las acciones malvadas se perpetran no solo por la voluntad de Dios, sino por su autoridad. Observaciones y aseveraciones del calumniador. En contra de estos artículos 5 y 6, tus oponentes presentan estos y muchos otros argumentos. Si el pecado, dicen ellos, es voluntad de Dios, luego Dios es el autor del pecado. Aún más, si el pecado es voluntad de Dios, así argumentan, luego no es el diablo quien quiere el pecado, pues el diablo es mero sirviente de Dios, y afirman que si Dios quiere el pecado debe ser inferior a muchos hombres, puesto que muchos no están dispuestos a pecar. No solo eso, sino que cuanto más alguno se acerque a la ley de la naturaleza, menos habrá de pecar. De otro modo, ¿cómo es que Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Si Pablo quiere pecar por naturaleza, según dice Calvino, ¿cómo es que Pablo no quiere lo que Dios quiere? ¿Y cómo es que Pablo quiere aquello bueno que Dios, de acuerdo con Calvino, no quiere? Finalmente, tus oponentes te preguntan, ¿dónde testifican las Escrituras que Dios traza las acciones malvadas no solo por su voluntad, sino por su autoridad? Respuesta de Juan Calvino a los artículos 5 y 6. En el caso del artículo 5 es con la intervención particular de la providencia de Dios que has pretendido indicar el pasaje de mi institución, de donde falsamente afirmas haberlo extraído. En esta ocasión los lectores podrán ver que yo expreso tan exacta y fielmente como si mis adversarios mismos las expresaran las cosas que estos artículos, es decir, calumnias, contienen y que ellos citan contra mis doctrinas. Pues bien, echando mano como lo has hecho de este pasaje mutilado, no mereces que todo aquel que te pase por el lado te escupa en la cara, y aunque no tratas de ofrecer referencias en el caso del sexto artículo, todavía tu probada audacia da un salto aún más largo. Dime pues ahora, yo que en todos mis escritos he declarado tan reverente y solemnemente que cuando y donde quiera que se mencione el pecado, el nombre de Dios debe mantenerse con toda solemnidad muy apartado. ¿He sostenido alguna vez o en algún lugar que las acciones malvadas se cometen no solo por la voluntad de Dios, sino por su autoridad? Muy ciertamente nada se podrá decir que sea demasiado enérgico y demasiado severo para condenar tan monstruosa blasfemia. Estoy dispuesto a escuchar todo lo que tengas que decir tú o cualquiera para demostrar que la repudias, que mi nombre, por lo tanto, jamás se vea enlazado en esa horrible profanidad. ¿Cuánto éxito tienes engañando a los necios? No sé, pero de una cosa estoy seguro. Si alguien se tomara la molestia de comparar tus repugnantes invenciones con mis escritos genuinos, tu falta de pudor y tu iniquidad te dejarían pintado en tus verdaderos
y execrables colores. Contiendes profanamente que si Dios ama el pecado, debe aborrecer la justicia, y muchas otras cosas dices siguiendo en esa misma línea de profanidad. ¿Y por qué las dices si no para que al fin te veas obligado a asentir por tus propias convicciones a mis doctrinas? Pues no fue ayer nada más, ni anteayer, sino que a lo largo de muchos años he escrito y hablado de Job de esta manera. Si en el expolio de este patriarca la obra de Dios y de Satanás y de los saqueadores fuera una y la misma en el hecho considerado en abstracto, ¿cómo es que Dios está libre de aquella tacha? ¿Cómo santamente lo está? ¿De la cual Satanás y los ladrones son culpables? Pues de esta manera, si en las acciones de los hombres se observa una gran diferencia cuando los motivos y los objetivos de esas acciones se consideran debidamente, de modo que se condena la crueldad del que punza los ojos de un cuervo o el sacrilegio del que mata una grulla, un ave objeto de gran veneración religiosa entre los antiguos, mientras que se alaba la sentencia del juez que se santifica las manos al condenar a muerte un asesino. ¿Por qué ha de verse la posición de Dios inferior a la del hombre? ¿Por qué no ha de vindicarlo su justicia infinita y mantenerlo separado de toda participación en la culpa de los hombres hacedores de iniquidad? Que los lectores observen por encima de lo que ahora voy a añadir. Más bien, que lean con atención toda esa parte de mi institución en que discurro sobre la providencia de Dios, y en un momento verán de allí que discuto, expongo y contesto todas tus turbias objeciones. Que los lectores consideren también, si bien les parece, lo que he escrito en mi comentario del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Los hombres, allí he demostrado, cuando cometen asesinato o robo, pecan contra Dios porque son asesinos y ladrones, y porque en el asesinato y en el robo hay designio inicuo. Pero Dios, que soberanamente usa la iniquidad de ellos, se yergue en un lugar infinitamente diferente y en una posición altísima sobre los hombres. Los hechos y las cosas todas, los propósitos y fines de Dios son infinitamente diferentes y más altos que los de los hombres. El propósito de Dios es, a causa de las acciones malvadas de los hombres, castigar a unos y ejercitar la paciencia de otros. Por tal razón, aunque de muchas maneras use las malas acciones de los hombres, Dios nunca se desvía ni en mínimo grado de su carácter propio, es decir, de su rectitud infinitamente perfecta. Por consiguiente, si una acción malvada ha de evaluarse en vista de su fin y objeto, queda plenamente manifiesto que Dios no es ni puede ser autor del pecado. La suma de todo este magno asunto es esta, ya que una voluntad inicua en los hombres es la causa de todo pecado. Dios, al ejecutar sus justos propósitos por mano de los hombres, está tan lejos de implicarse en tal pecado y falta humana que de una manera maravillosa hace que por medio de ellos la luz de su gloria resplandezca en las tinieblas. Y por cierto, en aquel mismo libro mío de la providencia de Dios, que inflamó contra mí estas llamas de los más profundos antros infernales, se encontrará repetidamente la declaración característica de que nada hay más impío o más desaforado que arrastrar a Dios a compartir el pecado y la culpa del hombre mientras ejecuta sus juicios secretos por mano de los hombres y del diablo. No hay afinidad en absoluto entre los motivos y objetivos de Dios y los de los hombres y demonios. Hace más de 12 años publiqué un libro que claramente me vindica a mí y a mi doctrina de todas estas calumnias, y que también debe resguardarme de este presente tumulto. Si hubiere una chispa de honestidad o humanidad en ti o en tus socios tocante a este sueño loco e impío de los libertinos, de que Dios sea el autor del pecado y que fascinó a muchos, no me ufanaré ahora de haber refutado colmadamente esta horrorosa idea. Adrede emprendí allí la defensa de la causa de Dios y demostré con luz meridiana que Dios no es en ningún sentido o grado o de cualquier modo el autor del pecado.